Continuamos con nuestra clase de matemáticas financieras. En esta oportunidad vamos a explicar un sencillo ejercicio, específicamente el problema número 1 del sistema francés de mi nuevo libro. Vamos a detallar en Excel cómo se deben diseñar cada una de las fórmulas de tal manera que amorticen siempre 0 al del pago de la última cuota. Esta metodología que le voy a explicar a continuación, este proceder, esta forma de resolver el cuadro de amortización, es mucho más eficiente, mucho más exacta que utilizar directamente las fórmulas financieras que tiene Excel, dado que esas fórmulas dependen directamente pues, de los cálculos de una única tasa, digamos también de lo que es un número ya predeterminado de cuotas. No tiene la flexibilidad para que al hacer un cambio de tasa o de número de cuotas, un abono capital, ella se reajuste. Esa es la desventaja que tienen las fórmulas financieras de Excel. Por consiguiente, vamos a emplear nuestras propias fórmulas para diseñar el cuadro de amortización y demostrar que ante cualquier cambio que queramos ejecutar en el cuadro, siempre saldará 0 con el pago de la última cuota. Veamos, comencemos. Lo primero que les recomiendo es colocar los datos iniciales del problema. Préstamo. En ese problema, que ya fue explicado en un tutorial, pues ustedes observan que la tasa de interés que se indica es del 9% efectivo anual. Lo pasamos a lo convertimos en una tasa efectiva semestral, tal como se indica en dicho problema. Y luego, pues, esa tasa efectiva semestral la que vamos a utilizar para el cálculo de la cuota en la situación inicial. Después veremos los distintos cambios que podemos implementar en el cuadro de amortización para ver cuán flexible, cuán adaptable es pues, a las circunstancias y a los escenarios. Bien, lo primero es, a continuación, luego de tener los datos iniciales, es determinar, calcular cada una de las cuotas. Bien, como este caso es el sistema francés, pues lo que hacemos es despejar R de la fórmula de valor actual. No olviden que como es un problema de amortización, las fórmulas que se emplean son las correspondientes a valor actual, valor presente. Entonces despejamos la R y en ese despeje vamos a analizar primero la fórmula que estoy colocando en Excel. Primer pago, primera cuota. Analicemos la celda, lo que ella contiene, ¿no? Tenemos H3. H3 no es otra cosa que el saldo deudor. Y como apenas se va a pagar, en este primer caso, la primera cuota, pues el saldo deudor es la totalidad del préstamo. Entonces, ese es el valor actual, la totalidad del préstamo. Luego se multiplica por la tasa de interés. Y en este caso, la tasa de interés, fíjense que la he colocado, tal como lo recomendé en los tutoriales, la he colocado en el lado derecho de esta misma línea, correspondiente al primer pago. Paso siguiente, se divide entre 1 menos, como pueden observar, el factor 1 más la tasa de interés, en este caso semestral, que le corresponde a dicho pago, y elevado a la menos n. En este caso, la menos n serían 6, porque con 6 cuotas es que se va a liquidar la deuda y apenas estamos haciendo el primer pago, entonces quedan 6 por pagar, incluyendo esta. Entonces, con toda esa formulación es que nosotros calculamos el valor de esta primera cuota de acuerdo con lo que es el plan original, sin someterlo a ningún cambio. Después veremos algunos cambios y constataremos pues, que efectivamente el cuadro de amortización tiene suficiente flexibilidad, adaptabilidad para siempre saldar 0. Pero hay algo más que voy a hacer en este momento. Fíjense que yo aquí en Excel estoy en fórmulas, en el menú de la barra principal, y ahora le voy a dar rastrear precedentes. Esto a mí me permite ver con claridad, más allá de la fórmula que se les acabo de explicar, de qué valores, de qué variables, mejor dicho, depende el cálculo de la cuota. Vean que por un lado está en función del saldo deudor inmediatamente anterior, que es el que está en 0 antes de pagar la primera cuota, que es el H3 que les había mencionado. Después, por otro lado, está en función de la tasa de interés que aplica para esa primera cuota. Y además,
En la columna cuotas restantes, que es la otra columna adicional que estoy añadiendo para esta explicación, para que se ejecute el cuadro de amortización de la manera más idónea, bueno, colocamos el total de la cuota, que son 6. En función de esto, fíjense, sustituyendo toda esta información en lo que es el cálculo de la cuota R en el sistema francés, pues sencillamente procedemos a su cálculo. Como ven allí, 28.990 como $86 es exactamente el resultado que se presenta en el tutorial de cada una de las cuotas semestrales que se va a pagar durante 3 años para liquidar los $150.000 de deuda contraída por parte del empresario Waldo Negro. Si recuerdan ese caso, pues el problema número 1 del sistema francés. Vean lo sencillo que fue, ¿no? Allí pueden constatar, pues, que efectivamente esa es la cuota y miren todas las variables de las cuales ella depende. Esta es la manera correcta. Si lo van a hacer con nuestra fórmula de matemática financiera del formulario, colocándolas directamente en las celdas aquí en Excel, que es lo más exacto, pues es la fórmula correcta de hacerlo. Añadiendo 2 columnas más, una de tasa de interés que le aplica a cada cuota, porque la tasa de interés puede variar y en muchos casos así es. Entonces no podemos permitir que el cuadro solamente dependa de una tasa de interés. Tiene que ser suficientemente flexible para que al señalarle un cambio en la tasa de interés, ella siga saldando 0. Y que ella también, el valor de la determinación de cada una de las cuotas está en función de cuántas cuotas aún quedan pendientes por pagar. Eso también es importante, que ya lo verán cuando esté explicando la segunda cuota, que es lo que voy a hacer a continuación. Entonces vamos a quitar estas líneas, vamos a quitar todas las flechas. Primero, pasamos a la segunda cuota para que vean nuevamente la fórmula. En este caso, vean que dice H4, porque está en función del saldo deudor inmediatamente anterior. Ya no es el préstamo original, sino luego de haber pagado la primera cuota. Fijémonos en la fórmula. Se pueden dar cuenta a continuación que ya está en función de la segunda tasa de interés la que aplica para esta cuota. Claro, hasta ahora la tasa es la misma porque estamos considerando la situación inicial, sin cambio alguno, tal cual como se muestra en el enunciado del problema número 1 del sistema francés. Fíjense además, pues, que se coloca allí, como les vengo comentando, la tasa de interés, en donde lo pida, donde lo solicite la fórmula, y finalmente, si colocamos aquí J5, que estamos posicionados en J5, aquí tenemos la cuota restante. Cuando vas a pagar la segunda cuota, incluyendo esa segunda cuota, ¿cuántas cuotas quedan? Quedan 5 todavía, porque ya la 1 se pagó. Entonces, en la formulación, para el cálculo de la cuota número 2, se coloca 5 cuotas restantes y ya no 6. Por eso es que está referenciada a J5 y ya no a J4. Vean, ¿no? Cómo se va calculando y cuáles son las variables de las cuales depende. Por eso nuevamente le doy aquí rastrear precedentes y vean, está en función ya del saldo inmediatamente anterior, $127.613,73 que es producto de haberle restado los $150.000 de deuda original, $22.386,27, que fue lo que abonó de capital la primera cuota. Entonces sobre ese es que efectivamente se calcula la siguiente cuota y ahora ella está en función de la tasa de interés que aplica para esa cuota, que es la misma que la anterior, pero con la diferencia de que el número de cuotas que quedan pendientes aún por pagar son 5, incluyendo la segunda. Ese es el cambio que se le refleja aquí en esta última cuota. Por eso es que yo les recomiendo que anexen esta última cuota para mayor exactitud y además, fíjense que se coloca de forma decreciente. Obvio, porque en la medida que se van pagando cuotas, el número de cuotas desciende, las que aún se deben, hasta quedar una al final, cuando se va a pagar la 6, que es justamente la número 6, por eso dice que queda una. Y así sucesivamente, como pueden darse cuenta. Quitamos la flecha nuevamente y si quieren vamos a analizar la última. Fíjense nuevamente con el saldo deudor inmediatamente anterior, que es H8. Tenemos la tasa de interés que le corresponde en este caso a la última y el número de cuotas que es J9, que es justamente esa última cuota. Queda una porque es la número 6 precisamente. Vamos a rastrear los precedentes. ¿De qué variables depende? Bueno, como ven aquí, de lo que es el saldo deudor inmediatamente anterior, que como se pueden dar cuenta,
esta cuota justamente liquida ese saldo deudor y nos garantiza con toda la exactitud del caso, por haber utilizado las tasas de interés con la mayor exactitud. No olviden que esta tasa de interés se determinó previamente con el cálculo, también en Excel, de la tasa efectiva semestral a partir de la tasa efectiva anual que nos proporciona el enunciado del problema. Por eso es que tenemos toda la exactitud del caso, como pueden ver. Solo que aquí yo le coloqué 2 decimales, pero evidentemente si yo aquí le mando a colocar más decimales, no hay ningún inconveniente, pues ella lo va a reflejar también. Bien, entonces eso no es ningún problema a la hora de aquí, pues, de hacer los cálculos necesarios. Ahora muestra un botón, yo le mando a colocar aquí más decimales y evidentemente aparece. O sea, Excel trabaja con todos los decimales, solo que usted le coloca en el cuadro lo que considere, con el objeto, pues, de hacer el cuadro mucho más sencillo, más ilustrativo, pero no olviden que está la absoluta garantía de parte de lo que es la operatividad interna del software, pues, de que se va a calcular con todos los decimales que usted estimó inicialmente. Entonces, como pueden ver, pues, esta última cuota está en función de ese último pago, porque solo resta uno, la tasa de interés que para ella aplica, y obviamente el saldo inmediatamente anterior, y lo que se abona capital de esta cuota es exactamente lo mismo que ese saldo inmediatamente anterior, con lo cual se garantiza que ya se extingue el 100% de la deuda, que el saldo deudor, el saldo insoluto, al ejecutar el sexto pago semestral al final del año 3 es exactamente igual a 0. Voy a quitar la flecha y vamos a empezar a jugar con este cuadro de amortización, alterando las tasas de interés e incluso colocando unos abonos de capital y, por otra parte, ya para terminar, suponiendo que se paga la totalidad de la deuda mucho antes que el final del año 3. Por ejemplo, final del año 2. Entonces veamos cómo ella liquida la totalidad un año antes. Bueno, vamos paso a paso. Voy a colocar aquí, vamos a suponer que cuando se va a ejecutar el segundo pago, el banco informa que la tasa de interés ahora pasa a ser 5%. Vean entonces cómo se recalculan cada una de las cuotas siguientes. Como pueden ver, allí 5% pasa a ser en este momento la cuota más alta de todas, porque el 5% castiga a la segunda cuota. Fíjense que ya después la tasa sigue siendo la misma que la de la cuota número 1. Entonces, esa cuota en particular fue sometida a una tasa de interés más alta y, por consiguiente, la exigencia, la penalidad que tiene ella es muy superior a cualquier otra, y ella debe contemplar un mayor pago de intereses, como lo observan aquí, mucho mayor, y además, en ese caso particular, pues el abono a capital correspondiente. Entonces, dado su grado de exigencia, a pesar de que el saldo deudor disminuyó, hay un brinco aquí en lo que es el interés, que inicialmente se pagaba con 4%, a lo que ahora se tiene que pagar con un 5%, como pueden observar. Bien, vean que el saldo deudor sigue dando 0. No porque se haya cambiado la tasa de interés, esto se va a alterar. Ya empezamos a notar la suficiente flexibilidad que tiene este cuadro. Vamos a colocar aquí, vamos a suponer que en las 3 últimas cuotas, 4, 5 y 6, la tasa de interés que ahora aplica el banco subió sustancialmente y ahora pasa a ser 10%. Vean lo que vamos a hacer, arrastro, y ahora fíjense que las últimas 3 cuotas son significativamente altas comparadas con cualquier anterior. Pasan a ser $32.190,49. Si las comparamos con las 3 primeras, vean que hay un cambio ostensible, ¿no? Y lo más importante, sigue saldando 0, como pueden darse cuenta. No por esa razón, pues se pierde lo que es el fin último de un cuadro de amortización, que es demostrar que con interés, pues seguirá saldando 0. Al final se extinguirá el 100% de la deuda. Veamos qué sucede si pensamos en la amortización. Vamos a hablar de la cuota número 3. Fíjense que no voy a mover ningún dato. Vamos a dejar toda la complejidad del caso, de todos los cambios que ya he sugerido en este cuadro de amortización. Vamos a suponer que al pagar la cuota número 3, se abona además a capital. Vamos a poner un monto aquí de $50.000, que es bastante. Que realmente debería representar un cambio suficientemente impactante
en lo que es la estimación de las cuotas siguientes. Entonces coloco 50.000, fíjense que el saldo deudor a esa altura es de 80.000, 52,98. Vamos a abonar además 50.000 y fíjense cómo cae estrepitosamente el saldo deudor. Y es muy poco lo que tienen que pagar la cuota siguiente, más allá de que la tasa de interés haya aumentado al 10% anual, como el abono capital aquí. Luego, en el momento que se va a pagar la cuota 3, se hace un abono extraordinario a capital de $50.000, obviamente cae fuertemente el saldo deudor hasta $30.052,98. Y por supuesto, hay que pagar en las siguientes cuotas, tanto por concepto de interés sobre este saldo deudor, en la cuota número 4, porque ya debe pagar sobre este saldo deudor más los intereses, pues realmente más, y considerando los siguientes abonos capital, realmente es muy bajo, por lo que aún queda pendiente por pagar, que bajó ostensiblemente, se redujo fuertemente a raíz de ese abono capital extraordinario. Fíjense que sigue saldando cero y el cuadro es totalmente flexible, adaptable ante cualquier circunstancia que usted le quiera señalar. Cambio de tasa de interés, algún abono a capital, vamos a suponer aquí otro abono a capital, por ejemplo, ya quedando $20.973,53 de saldo deudor. Vamos a suponer que aquí se abona a capital unos $10.000 de forma extraordinaria. Y entonces vean como nuevamente, pues, prácticamente lo que se debe abonar a capital en la última cuota es realmente muy bajo, menos de $1.000, ¿no? Y sigue saldando cero, una vez que hemos contemplado este abono a capital extraordinario. No olviden que este es el sistema más usado en el mundo financiero. Por eso, tal como sugirió el alumno y como también yo lo he contemplado, pues la base para aplicar estos cambios, lo más lógico sea hacerlo sobre el sistema francés, que es el más común. Entonces, para que ustedes vean todos los cambios que ustedes pueden hacer sobre el cuadro de amortización para tener un mejor control, gestión, manejo, pues, de lo que es el flujo de caja de una empresa, de lo que es los préstamos y de los distintos escenarios que ustedes puedan plantearse, si el banco le sube la tasa de interés, si ustedes se plantean algún abono capital, o incluso esto que voy a hacer a continuación, tal como se los dije, suponiendo que al final del año 2 se liquida la totalidad de la deuda, es decir, no se va a pagar, no, la empresa quiere abonar a capital ya lo restante, o sea, con un último pago al final del año 2, pues liquidar el 100% de la deuda, sin tener que pagar las cuotas 5 y 6, es decir, sin tener que pagar cuota alguna durante el último año. Es decir, plantearse ya al final del año 2 que con 4 cuotas liquidemos la totalidad de la deuda. Fíjense que ese es otro cambio, otro escenario que muy bien podría plantearse la deuda si tiene un flujo de caja excedentario, bueno, ya salir de la deuda, no tener que enfrentarse a intereses más altos, ¿no? Por ejemplo, si fuera el caso. Bien, pongamos este escenario a continuación, la variación. Fíjense, donde se paga la cuota 4, ahora pongo que la cuota restante pasa a ser 1, es decir, que la cuarta cuota pasa a ser la última que se va a pagar para amortizar la deuda. Como ven allí, pues efectivamente ya en esta última línea ya se liquida la totalidad de la deuda. Es decir, ya no hay que pagar más, porque como pueden ver, ya la cuota 5 y 6 dejan de tener algún sentido, por eso las ven con valores aquí negativos, porque ya se sobrepasó la deuda. Es decir, el cuadro se tiene que imaginar hasta el final del año 2, es decir, hasta el cuarto. Como ven, una vez que hemos colocado que esa cuarta cuota representa el último pago, fíjense que, no olviden, voy a irme a fórmulas nuevamente, rastreamos precedentes, ella está en función de ese último pago y de esta tasa de interés y de este saldo deudor que era el que quedó pendiente luego de pagar la cuota número 3. Como ahora se está planteando que con este último pago al final del año 2, es decir, la cuarta cuota semestral, se liquida la totalidad de la deuda y ya no se van a pagar más cuotas, pues bien, entonces la cuarta cuota semestral debe liquidar el saldo remanente, el saldo deudor insoluto que quedaba luego de haber pagado la cuota número 3. Y como pueden ver, efectivamente así es, salda cero, ya los $30.052,98 se pagan con la cuarta cuota,
Aquí tienen los intereses correspondientes y la cuota pasa a ser 33.058,27. Una vez contemplados los intereses de amortización, el saldo sea cero. Se pueden dar cuenta que allí terminaría, en un caso hipotético, ese cuadro de amortización, con lo cual ya la empresa, representante legal, pues se trasladaría al banco, pediría la liberación de la reserva de dominio, de toda la hipoteca contraída con el banco, para ya pues ya tener ya el finiquito de lo que es el préstamo. Bien, sin tener que ya pagar cuota alguna posteriormente durante el año 3. Esto es otro escenario. Fíjense entonces, todos los análisis que pudiera hacer el analista financiero, el gerente de finanzas, para el manejo, control de la manera más eficiente de lo que es la gestión crediticia frente a un banco. Todo lo que uno puede hacer habiendo hecho el cuadro de amortización de manera correcta, como debe ser. Entonces, por eso les aconsejo que hagan el cuadro de amortización con nuestra fórmula financiera ya directamente en cada una de las celdas en Excel, porque es mucho más exacto, mucho más flexible que utilizando las fórmulas propias de Excel, donde ella no puede, ante los cambios que yo les he colocado, pues ir haciendo las correcciones pertinentes para que siga saldando cero. Desgraciadamente no lo hace y por eso yo siempre recomiendo en los cursos, en el posgrado y ahora con ustedes aquí en pregrado, en esta materia de matemática financiera, que lo hagan de esta manera, porque es lo idóneo, es lo correcto. Vean entonces como cierre todos los cambios incorporados en las tasas de interés, los abonos de capital, todo lo que hemos visto en la parte, en los primeros problemas, cuando analizamos rentas constantes, e incluso en rentas variables también aplica, pues ven allí todos los cambios que hemos incorporado y aún así, pues el cuadro sigue saldando cero. Cambios de tasa de interés, abonos de capital, suponiendo que se adelanta el pago de el finiquito del préstamo, que ya no van a ser 6 cuotas, sino 4. ¿Ves? Aquí pueden suponer incluso que con esto se liquidaba totalmente la deuda y vean nuevamente pues cómo sigue saldando cero en ese caso, ¿okay? Si fuera el caso. Entonces, como pueden ver, pues siempre habrá la posibilidad de que el cuadro siempre se siga adaptando en función de los cambios que usted les va generando, ¿no? ¿Okay? No olviden pues que la intención es que haya suficiente flexibilidad ante cada uno de los cambios que vayamos suscitando. De eso se trata pues este sistema. También vean que aquí, como se hizo un abono capital que no cobra sentido una vez que decimos que se va a pagar con 1, por eso es que ustedes observan aquí, tendríamos que quitarle el abono capital para que salga de cero. Porque claro, el abono capital fue un exceso que se paga, suponiendo que aún quedaba un pago. Como pueden ver entonces, vean los juegos que comenzamos a hacer. Colocamos 5 aquí si quieren. Aquí colocamos que ya quedan 2. Aquí puede colocar que queda 1 y fíjense, nuevamente volvemos al escenario, incluso en este escenario, sin ese abono a capital. Usted puede hacer todos los cambios que quiera, que tengan, eso sí, lógica y sentido común en función de las cuotas que aún quedan pendientes y el saldo deudor, y vean que siempre el cuadro va a saldar cero, siempre. Como les decía, ustedes ponen aquí que solamente queda una cuota y vean como siempre va a saldar cero. Es decir, con lo cual pues se pagó en 2 cuotas de valores muy diferentes. Bien, esto ha sido pues la explicación de manera exhaustiva que yo quería darles, pues explicarles con respecto a el sistema francés en Excel, pues cómo se deben colocar, de qué variables depende, con esta función de rastrear precedentes, para que vean las variables en las cuales depende cada una de las cuotas. Y además, es bueno que ustedes consideren el hecho de que en los intereses, pues como ven, pues están las fórmulas correspondientes que ya hemos explicado en clase, el saldo anterior por la tasa de interés, la amortización se calcula por diferencia, el saldo deudor también, el saldo deudor sería el saldo deudor anterior menos lo que se amortiza de deuda y así sucesivamente. Lo que he añadido aquí, como una novedad, es que tenemos las tasas de interés y las cuotas restantes. Pero debo dejarles a ustedes bien claro, ya para terminar, que esto no se muestra. Esto es para insumo interno
Pero una vez que vayan a montar el cuadro de amortización en un reporte, en un informe, en Excel, en una presentación, en un PowerPoint, un PDF, pues no deben mostrar estas dos últimas cuotas, estas dos últimas columnas, disculpen, porque el cuadro de amortización es tal cual como se resume aquí. Periodo, cuota, interés, amortización, saldo de deuda. Las otras dos columnas que yo se había mostrado inicialmente es para mayor precisión por parte nuestra, lo que es la explicación más exhaustiva, pues, lo que tiene que ver de forma detallada cómo poder calcular cada una de las cuotas indistintamente de todos los cambios, todas las variaciones, todos los escenarios que usted pueda plantear, resumiendo abonos extraordinarios de capital, cambios de tasa de interés, que le informe el banco a usted, y que eso implica un reajuste de las cuotas, la tasa de interés aumenta, la cuota aumenta, la tasa de interés disminuye, por ende esta también lo hará. Y si la empresa decide renegociar la deuda con otra modalidad, incluso pagando antes la deuda. Y por consiguiente, obviamente extinguiendo el 100% de la misma antes de tiempo. Todo eso, pues, un cuadro de amortización como este lo puede llevar a cabo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que después de esta explicación exhaustiva de cómo se puede resolver un cuadro, cómo diseñar, montar un cuadro de amortización en Excel, pues ustedes hayan comprendido a cabalidad y se les haga mucho más fácil, pues, no solamente pensando en la evaluación, en el taller, sino en el día de mañana en su ámbito laboral, en su gestión, pues, en una empresa, la gerencia de finanzas, de tesorería, pues el manejo, el control eficiente, pues, de lo que es el crédito con un banco. No olviden que además, de similar forma, podemos montar un cuadro de amortización bajo el sistema americano o el sistema alemán. El criterio es realmente similar. Bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan entendido de manera pedagógica y didáctica, pues, lo mejor posible esta explicación y nos seguimos encontrando.